Buenos días, niños y niñas. En el tema de hoy, jueves, vamos a reorganizar nuestros conocimientos sobre los determinantes. Por eso hoy vamos a utilizar los determinantes y sus clases en los textos que se escriben. Muy bien, entonces para recordar qué son los determinantes, decimos que son palabras que van delante del nombre o del sustantivo y sirve para delimitar el significado general de dicho nombre. Por ejemplo, acá tenemos: el libro rojo es interesante de leer. Si yo no utilizaría un determinante, no sabría o no tendría sentido esta oración, porque si yo le quitara la palabra él, si yo le quitara, y podría solo escribir libro rojo es interesante de leer, no tiene coherencia, no tiene sentido. Igual, si yo le quitara el determinante o no le escribiera en esta oración, se leería zapatillas blancas están de moda. Zapatillas blancas están de moda. Entonces no hay una coherencia, no suena bien. Por eso que es necesario determinar con una palabra a quién se está refiriendo este sustantivo. ¿Quiénes son o a quién se está refiriendo? Por eso es que es necesario utilizar los determinantes para determinar a quién me estoy refiriendo, para señalar e indicar a qué me estoy refiriendo, a quién me está refiriendo, a quiénes me estoy refiriendo, o cuántos participan de esa oración, de esa frase, de ese texto. Muy bien, entonces los determinantes son varios, ¿no? Hay diferentes clases. En esta ocasión vamos a ver los determinantes artículo, demostrativos, determinante artículo, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos. Empezamos por los artículos determinantes o determinantes artículos. Muy bien, ¿qué dice? Son determinantes que acompañan al nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o un ser desconocido. Estos determinantes artículo también tienen dos tipos, están clasificados en dos: los determinados y los indeterminados. ¿Qué quiere decir? Que los determinados, ¿no?, es cuando se emplea para que el sustantivo sea acompañado de un ser u objeto conocido por la persona que habla, ¿no? Dice, por ejemplo, la bicicleta es amarilla. Ahí está refiriéndose a una bicicleta en especial. Está dando que el sustantivo, ¿no?, está dando que la bicicleta es amarilla. La persona quien habla está dando una identificación del objeto. La bicicleta es amarilla. En cambio, los indeterminados, ¿no?, empiezan a colocar un determinante que te pone en duda, ¿no? Por ejemplo, una gorra azul. Habla de una gorra, pero no sabemos concretamente de cuál. Una gorra azul, ¿no? Entonces, esa es los determinantes artículos indeterminados, los artículos indeterminados, porque no determina o no te señala con precisión a quién se refiere. ¿Por qué? Porque la palabra una no te da la afirmación, sino como que te da una duda, una suposición. Dice, una gorra azul, ¿no? Un teléfono. ¿Pero cuál, pues?
no sabes cuál. Entonces, acá tenemos un recuadro con determinados e indeterminados, ¿no? Artículos determinados y artículos indeterminados, que me van a ayudar a escribir correctamente una oración o una frase. El determinado en singular puede utilizar en masculino y en femenino. El, los. Determinados en singular, dice los determinados, solo los determinados. Estos determinados se pueden escribir en singular o en plural. También se pueden escribir en masculino o en femenino. Si yo quiero hablar en singular masculino, utilizaría el él. Si yo quiero hablar el singular en femenino, utilizaría los. Si yo quiero hablar en plural masculino, utilizaría la. Si yo quiero hablar en plural el femenino, utilizaría las. Para los indeterminados, igual voy a trabajar con los indeterminados, ¿no? Acá están los determinados y acá los indeterminados. Igual, si yo quiero trabajar oraciones indeterminadas usando artículos indeterminados y quiero escribir una oración en singular pero en masculino, utilizo un. Y si quiero hablar singular en femenino, utilizo un, unas, unos, una, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Observamos un masculino, pero es en singular. Unos masculino, pero es en plural. Una es en femenino y está en singular. Unas en femenino y está en plural. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con el resto. Aquí dice determinantes demostrativos. ¿Qué son ellos? Los demostrativos van a, la palabra dice demostrar. ¿Pero qué van a demostrar? La distancia entre la persona que está hablando y el objeto al cual se está refiriendo, ¿no? La distancia que existe entre la persona que habla y el objeto o el animal o la cosa o a la persona a quien yo me refiero, ¿no? De quien yo voy a hablar. Este puede ser, ¿no? Algunos ejemplos tenemos acá cuando decimos este reloj, esa planta, aquellas niñas, esta niña, esa niña, aquella niña. Acá tenemos también un cuadrito. Por ejemplo, si yo quiero hablar los determinantes en singular, pero este singular tiene que estar en masculino y cerca. Voy a decir este. Este singular en masculino y medio, ese, porque está intermedio, ¿no? No está muy lejano, está más o menos a la mitad. Cuando es medio es a la mitad. Cuando es cerca está muy cerca a mí. Cuando es lejos tiene que ser una distancia larga. Entonces, masculino puedo decir lejos. ¿Cómo puedo demostrar que está lejos? Cuando pongo una oración y digo, aquel zapato, aquel zapato, ¿no? Cuando digo ese zapato, cuando está algo medio. Este zapato, cuando lo tengo cerca, ¿no? Si estoy hablando en masculino. Pero si hubiera hablado en femenino, digo, esta zapatilla está cerca a mí. Esa zapatilla, medianamente, está a una distancia a la mitad. Aquella zapatilla está lejos, ¿no? Si utilizo eso. Igual es en plural, ¿no? Si yo quiero hablar en masculino, diría, estos zapatos, esos zapatos, aquellos zapatos. Si quisiera hablar en femenino, diría, estas zapatillas, esas zapatillas, aquellas zapatillas. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar que los determinantes demostrativos van a demostrar la distancia entre la persona que habla y el ser u objeto al que se refiere, ¿no? Cuando quiero utilizar este tipo de determinantes. Muy bien, niños, continuamos con la siguiente
los siguientes determinantes. Acá tenemos los determinantes posesivos. Dice, son determinantes, la palabra dice posesivos, que indican posesión a lo que a mí me pertenece, ¿no? Es cosas que yo lo poseo, que me estoy refiriendo a cosas que a mí me pertenecen. Entonces, para eso tenemos acá unas oraciones, pero acá tenemos el cuadrito, ¿no? Poseedor yo, poseedor tú. Tú también puedes ser un poseedor. Él puede ser un poseedor. Ella también. Nosotros podemos ser poseedores. Vosotros pueden ser poseedores. Ellos pueden ser poseedores. Ellas pueden ser poseedoras, ¿no? Cuando utilizo en singular, va a decirte mi carro, mi zapato, mi teléfono, mi celular, ¿no? Cuando alguien va a hablar de tu zapato, tú es algo, pero han visto la palabra tú y el sustantivo zapato, ya cuando tú lo hablas, ya ya se escucha como algo de tu pertenencia. Tu zapato, su zapato, nuestro zapato, vuestro zapato, ¿no? Entonces, mis llaves, mis tenis, tus carros, tus bicicletas, ¿no? Nuestras bicicletas. Entonces, eso es posesivo. Estos determinantes me van a dar el indicio de que es de mi pertenencia, ¿no? Cuando yo lo escucho, cuando lo escribo, va a indicarme que me pertenece o que te pertenece o que les pertenece a los demás. Luego tenemos los determinantes numerales. Son determinantes que acompañan al nombre para indicarnos una cantidad o el orden en el que están. Acá tenemos los que son cardinales, que expresan una cantidad, ¿no? Ejemplo, tengo 2 cascos. ¿Cuántos cascos tienes? 2. Eso es un cardinal, ¿no? Dándome una cantidad de cuánto tienes. Y los ordinales es en qué lugar ocupas. Por ejemplo, acá tengo, llego en 8ª posición. ¿En qué lugar llegó? En 8ª posición, ¿no? Eso es qué lugar está ocupando. Acá tenemos un cuadro, ¿no? Cuando utilizamos el 1 en cardinales, puedo decir 1. En ordinales digo primero. Cuando utilizo el 2, en cardinales digo 2 y en ordinales digo segundo. Entonces, cardinales son cantidad. Cardinales son cantidad. Y ordinales es posición, ¿no? ¿En qué posición me encuentro? Cantidad, ¿cuántos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Posición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Cantidad, una fruta, 2 frutas, ¿no? Una naranja, 2 naranjas. Posición, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto. Esos son los ordinales y los cardinales. Luego tenemos los determinantes indefinidos. Son determinantes que acompañan al sustantivo, ¿no? O al nombre para indicarnos que se desconoce la naturaleza o la cantidad exacta de lo nombrado. Es lo que está prácticamente cuando ponemos algunos, ninguno, poco, mucho, cantidad, ¿no? Cantidad. Entonces, algún, ninguno. ¿Cuántos vas a querer? Muchos, todo. Entonces, eso es un indefinido. No sabes cuánta cantidad vas a requerir, ¿no? Una cantidad exacta o puede ser una cantidad inexacta, ¿no? Muy bien, niños, espero que les haya podido ayudar y puedan realizar así sus actividades.